No podemos entender qué son los elementos químicos sin tener claro el concepto de la química como tal. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿qué es la química? La química es la ciencia natural que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos, especies, compuestos, mezclas u otras sustancias, así como los cambios que éstas experimentan durante las reacciones y su relación con la energía química. Después de esto, podemos pasar directamente a ¿Qué son los elementos químicos? En el campo de la química se refiere a una sustancia simple que no se puede descomponer en partes más pequeñas o transformarse en otra sustancia. La parte básica de un elemento es un átomo, que contiene protones, neutrones y electrones. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones. Definido esto, ahora pasamos a ver cómo se organizan los elementos. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Aclarado eso, podríamos pasar directamente a las propiedades químicas de los elementos. Una propiedad química es cualquier propiedad de la materia por la cual cambia de composición cuando se enfrenta una sustancia química a distintos reactivos o condiciones experimentales, puede o no reaccionar con ellos. Las propiedades químicas se determinan por ensayos químicos y están relacionadas con la reactividad de las sustancias químicas. Si no experimentan reacciones de composición, son elementos químicos y si lo hacen son compuestos químicos. Como lo mencioné antes, las propiedades se dividen en elementos y compuestos. Las propiedades de los compuestos químicos permiten clasificar a los compuestos inorgánicos en hidroruros, óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos y oxácidos, teniendo en cuenta la disociación. Las propiedades químicas de los elementos se determinan haciéndolos reaccionar con el hidrógeno, el oxígeno o con el agua y describiendo las condiciones. Con el hidrógeno forman hidruros que tienen carácter básico para los metales y ácidos para los no metales. Con el oxígeno se combinan en diferentes proporciones para formar óxidos. A los elementos químicos se le une también el aspecto de las fórmulas. Se conforman compuestos químicos. Las fórmulas químicas siguen unas reglas de la nomenclatura química. Las fórmulas nos aportan en dar información sobre los elementos que conforman una molécula. Nos dice el número y las proporciones respectivas de cada uno de los átomos que lo componen. A veces el tipo de enlace químico que existe entre esos dos elementos. A cada molécula o macromolécula que existe le corresponde su fórmula química. Existen distintos tipos de fórmulas: fórmulas moleculares, fórmulas empíricas, fórmulas semidesarrolladas, fórmulas desarrolladas, fórmulas estructurales.